¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas sumamente interesantes que vamos a desarrollar en el programa de hoy. Vamos a hablar de laringitis, vamos a hablar de alergias también y la vacuna antirrábica. Empezamos de esta manera. Ha llegado la farmacéutica Julieta Palou. Bueno, ¿cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás, Tete? Bien, corte de pelo nuevo, ya te veo renovada. Nos vinimos preparadas. Buenísimo. Bueno, y vamos a hablar de un tema que creo que es bastante frecuente en esta época del año, que es la laringitis. Pero primero hablemos de la laringe y qué es la laringitis, si te parece. Bueno, primero, como decís vos, nos vamos a poner un poco en tema de qué es la laringe, porque nosotros siempre hablamos, conocemos que es un órgano que está en el aparato respiratorio, pero sí, ¿cómo está conectado? Bueno, nosotros vamos a tener primero la faringe, ¿sí? Que para hablar así a grandes rasgos, va a seguir y continuar en el esófago y formar el aparato digestivo, o la faringe va a seguir por la laringe y la tráquea y formar lo que es el aparato respiratorio. Claro. La laringe va a ser nuestro órgano fonador, es decir, el órgano que nos va a permitir hablar. ¿Por qué? Porque en él van a estar las cuerdas vocales. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando tenemos laringitis? Bueno, esta laringe se va a inflamar. ¿Por qué puede ocurrir? Porque se puede irritar, por un uso excesivo, o incluso por una infección. Nosotros, como te comentaba... ¿Por el frío, no? Por el frío, porque el frío también va a hacer que se irrite, se inflame y nos va a generar esa molestia. Claro. ¿Qué va a pasar? Nosotros ahí tenemos nuestras cuerdas vocales, ¿sí? Que van a tener movimientos suaves y firmes, que lo que van a hacer es que pase el aire y regular el paso del aire. Cuando nosotros tenemos laringitis, estas cuerdas vocales se nos van a inflamar también y el paso del aire se va a ver alterado. Entonces, el sonido que producimos va a tener también cierta alteración. Empezamos a estar afónicos, empezás con la voz un poco opaca y después ya vas cada vez más desarrollando una fonía o no sé, o difonía. Bueno, eso lo vamos a ver porque son dos términos distintos. También distintos. Lo que nos va a pasar es esto que decís vos, la voz cada vez se nos va a apagar o la voz puede empezar a parecer ronca o cada vez va a ser más suave. ¿Qué nos va a poder pasar también? Vamos a poder sentir dolor de garganta, carraspera, tos. Si estamos hablando de una infección, también podemos tener fiebre, una fiebre baja, pero fiebre al fin. Entonces, ¿qué va a causar esta laringitis? Muchas veces, bueno, infecciones virales, este uso excesivo de la voz. Hay determinadas profesiones u oficios que al usar demasiado la voz o tener que hacer sobreesfuerzos va a hacer que estas cuerdas vocales se irriten y se inflamen bastante. ¿Sabes que hablar por teléfono, por ejemplo, es un esfuerzo importante para la voz? O sea, porque nosotros, yo no hablo en este tono, digo, hola, ¿qué tal? O sea, siempre estoy como forzando. Incluso con la pandemia, con el uso de los barbijos, las máscaras, pasaba que para comunicarnos teníamos que hacer un sobreesfuerzo de la voz y esta inflamación era más recurrente. También fumar, los humos tóxicos, los agentes irritantes. Claro. Bueno, hay tratamiento, por supuesto. Por suerte, vamos al tratamiento. Vamos a lo importante. Gracias a Dios son afecciones que no son graves, siempre y cuando no se vuelvan crónicas, porque bueno, ahí van a requerir un tratamiento más continuo, pero generalmente el tratamiento es sintomático, es decir, nosotros vamos a enfocarnos a que disminuya esa sensación que estamos sintiendo. Está bien. Hay humidificadores de ambiente, ¿sí? A veces se recomienda hablar menos o por un tiempo bajar el tono de voz, evitar tomar alcohol, fumar, agentes irritantes como la cafeína. No sé si es bueno, pero uno siente que si se abriga la garganta también está mejor, ¿no? Y sí, porque ese aire que ingresa... algo. Y sí, porque el aire que ingresa lo vamos a de alguna manera calentar, por así decirlo. Y también proteger, tomar mucha agua, ¿sí? Y también, por supuesto, existen medicamentos, hay medicamentos que son de venta libre, que siempre aconsejamos la entrevista con el farmacéutico. Claro, la consulta con el profesional. Con el profesional siempre. Y, por supuesto, con el médico. Obviamente. Ahora, hablemos de la diferencia entre afonía y difonía. O sea, ¿estoy afónica o estoy difónica? Bueno, cuando hablamos de afonía, es cuando hay una pérdida de la voz. Cuando lentamente nos vamos quedando sin voz, hasta esa vez que uno intenta hablar y no puede. No podés. Mientras que cuando hablamos de difonía, vamos a ver una alteración de la voz. ¿Sí? Va a estar un poco ronca, va a estar modificada.
Generalmente en estos casos se va a deber a estas laringitis, ¿sí? Que pueden ser agudas, como bien hablamos antes, por infecciones, o bien en los casos crónicos hay que tener en cuenta que a veces cuando hay, por ejemplo, un reflujo esofágico, gástrico que es constante, bueno, eso puede afectar, pueden aparecer nódulos. No estamos hablando de que sean patologías o enfermedades graves, pero sí es importante que si vemos que esto continúa en el tiempo, tenemos que realizar la consulta, no automedicarnos y ver cuál es el tratamiento correcto para modificar los hábitos y estar cada vez mejor. Bueno, después de ir a una cancha y gritar unos goles también puede pasar, y eso, ¿no? Puede pasar. Claro, porque también dicen que con la voz y con la fonía, o con la difonía, hay un tema emocional. Claro que sí. A veces ante situaciones bueno, que son duras, que uno tiene que atravesar. Exacto, uno siente que se le cierra como... Que se te cierra la garganta. La garganta, que las cuerdas vocales uno quiere hablar y no puede. Es cierto. El estrés siempre está, lamentablemente, presente y vinculado a muchas de las enfermedades. Bueno, y también me parece importante, hablaste de la hidratación, ¿no? Qué importante que es para todo, absolutamente el agua. Exacto, y siempre en estos casos se recomienda que puede ser agua fresca o infusiones calientes, pero nunca, a veces confundimos que porque tenemos una molestia en la garganta hay que tomar agua muy caliente o hirviendo. Eso no, porque de esa manera lo que vamos a hacer es irritar más una zona que tenemos inflamada. Claro, perfecto. Bueno, Julieta, muchas gracias. Gracias a vos, Tete. Ha sido muy completa, como siempre. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Ha llegado la farmacéutica Diana Parma. ¿Cómo te va, Diana? Bienvenida. Muy bien, gracias. Un tema que me parece sumamente interesante porque la cantidad de personas que se ven afectadas por las alergias es impresionante, ¿no es cierto? ¿Qué significa que una persona sea alérgica? Bueno, significa que va a reaccionar frente a cosas habituales que nos rodean, pero de una manera exagerada. O sea, lo que para muchos es algo habitual, respirar un poquito de polen, para otros es un alérgeno. O sea, va a generar esta reacción y que le altera mucho la calidad de vida. ¿Sí? A pesar de que a veces no son enfermedades graves, pero sí altera mucho la calidad de vida. Totalmente, porque la manifestación más que uno más conoce son los estornudos. Exactamente, el lagrimeo. Cuando una persona empieza a estornudar, decir que sos alérgica a algo. Claro. Los lagrimeos, los estornudos. Bueno, en algunos casos, como el asma, ya hay una dificultad respiratoria. Por supuesto. Y se calcula que para el 2050 la mitad de la población mundial va a ser alérgica. O sea que esto... Por la cantidad de contaminantes que tenemos. Exactamente, ¿no? Que nos rodean, cada vez tenemos más alérgenos. Claro. Y la especie humana no está acostumbrada a esas sustancias que están en el medio ambiente. Entonces van a ir generando alergia. Ahora, una cosa, Diana, ¿hay distintos tipos de alergia? Sí, distintos tipos de alergia dependiendo el órgano por el cual ingresa. A ver. Digamos, si ingresa a través del aparato digestivo, vamos a tener por lo general un problema, lo que llamamos alimentario. Sí, es cierto. Hay gente que te dice, no puedo comer pescado, no puedo comer determinados productos porque inmediatamente me siento mal. No son muy habituales las alergias alimentarias, más o menos se calcula que el 4%, y ahí es importante el diagnóstico de qué alimentos. Esas personas que dicen muchas veces soy alérgica al pescado, a los mariscos, a veces es a los conservantes que le ponen o a los colorantes que le ponen algunos mariscos. Entonces ahí es que es importante la consulta con el inmunólogo o alergólogo para definir exactamente, porque quizás el paciente se priva de comer o por lo menos saber qué cosas no deben comer. Claro que sí. Y por el sistema digestivo también ingresan medicamentos que el paciente consume y que a veces también generan alergias. Por supuesto. A tener muy en cuenta porque algunos casos pueden llegar a ser graves. Sí. Sobre todo, ahí ya vamos a otra vía de acceso de los alérgenos, que es la piel. Entonces, ahí sí puede ser por un contacto o por un inyectable, un medicamento inyectable que atraviesa la piel
y que ahí va más directo al organismo y el sistema inmunológico va a reaccionar mucho más, puede reaccionar mucho más severamente. Entonces, por eso los pacientes alérgicos deberían evitar la vía inyectable, porque si es alérgico al medicamento probablemente desemboque en un shock anafiláctico, que es la alergia, digamos, más grave. Más grave, sí, como que puede, resultado. Claro, sí, porque ahí puede estar en juego la vida del paciente. Viste que también había, ahora con el COVID, había una alerta especial en los centros de vacunación. Y conozco casos de personas que tuvo una reacción, inmediatamente se reaccionaba. Ahí es donde, bueno, los pacientes se han premedicado, les han dado corticoides unos días antes, bueno, para evitar la reacción alérgica. Ahora, hablemos de las alergias también que hay. Por ejemplo, una persona tiene alergias a veces a las plumas, se sienta en un sillón que está con almohadones de plumas y es impresionante la reacción inmediata. Es la otra vía de acceso que nos faltaba nombrar, que es la vía respiratoria. Entonces ahí es donde va a ingresar el polen, las esporas de los mohos, que son honguitos, que donde hay zonas con un ambiente con mucha humedad, inclusive mucha humedad. A veces las alfombras juntan muchas esporas de mohos. Entonces eso ingresa por la vía respiratoria. También, bueno, las caspas de los animales. También. Por eso estas, como las respiratorias, son las más habituales. Y por eso las enfermedades alérgicas más habituales son el asma y la rinitis. Porque justamente se desencadenan por todo esto que estamos respirando en forma permanente. Ahora, Diana, ¿es hereditaria la alergia? Sí, se considera una enfermedad hereditaria. Lo que no tiene un patrón de herencia muy definido, porque al ser una enfermedad poligénica hay muchos genes involucrados de nuestro ADN y además necesitamos este factor desencadenante que es el medio ambiente, todo esto que inhalamos, todo esto que nos toca, todo lo que nos inyectamos o lo que ingerimos. Entonces depende de ese factor ambiental que algunos pacientes, a pesar de tener la predisposición genética, desarrollen o no desarrollen la enfermedad. Hablar de prevención, ¿cómo sería? Porque tampoco uno no puede prevenir todo, ¿no? Bueno, y lo ideal es eliminar que hay en ese factor descubrir ambiental. Primero qué es lo que te provoca la alergia, ¿no? Y eliminarlo de nuestro entorno, pero a veces no es posible. No es posible. Entonces vemos a diario que la gente sigue con síntomas porque no puede evitar determinadas cosas. Sí, yo he visto gente que tiene por ahí en el brazo, le ponen con un apósito una cantidad de posibilidades de reacción. Y digo, que no, me están probando a ver a qué le tengo alergia. A qué es alérgico, así ese paciente quizás pueda evitar ese alérgeno. O inclusive hacer una inmunoterapia específica para los casos que no se han podido tratar con otros medicamentos o que son muy severos, son crónicos, generalmente son patologías crónicas, se les puede aplicar inmunoterapia. Entonces es importante saber a qué es alérgico el paciente para aplicar esa inmunoterapia de una forma ¿y cómo se tratan las alergias? Entonces? Y bueno, además de esta inmunoterapia que nombramos, que no todos los pacientes tienen acceso, ni todos los pacientes se justifica indicarlas. Porque esta inmunoterapia es previa digamos, al momento o no? No, el paciente es en el momento del brote alérgico. No, la tiene que ir aplicándose en forma secuencial, a veces durante 1 o 2 años. Una vez, depende del tratamiento que le indique el paciente de inmunoterapia, va a venir una vez por semana. Les digo va a venir porque muchos son inyectables. Entonces, las farmacias que tenemos el gabinete de inyectables, también las aplicamos. Entonces, algunos vienen una vez por mes, unos una vez por semana, otros cada 3 semanas, depende del tratamiento indicado. Así que ese es un tratamiento como más, digamos, no es una enfermedad que se va a curar. Pero en esos pacientes que no se puede resolver de otra manera, es un tratamiento alternativo. Y después tenemos en la farmacia un montón de medicamentos antialérgicos, de venta libre y de venta bajo receta. Diana, como siempre, un placer. Muchas gracias. Al contrario, gracias por compartir. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega el farmacéutico Jorge Lamberta. Preguntarte, Jorge, bienvenido, ¿qué es la bronquitis y cómo se manifiesta? La bronquitis, Tete, para que tengamos una idea, es una inflamación que ocurre en las vías respiratorias que llevan el aire hacia los pulmones. En condiciones normales, el aire ingresa por la nariz, luego pasa a la laringe, de la laringe a los bronquios,
primero por supuesto por la tráquea, y luego llega a las terminaciones menores de los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso. Cuando hay un cuadro de bronquitis, estos bronquios se inflaman, por lo tanto pueden achicar la luz, que es el espacio por donde pasa el aire, y de esa manera sentir como una fatiga y una falta de aire por parte de la persona. También puede estar acompañado de abundante tos y flemas. Debemos tener en cuenta que es un proceso que puede ser de origen viral o también de origen bacteriano. ¿Cuáles son los síntomas que provoca? Los síntomas de la bronquitis TT consisten básicamente en algunos que son comunes con otras enfermedades respiratorias. Por ejemplo, aparece la tos, la flema, o sea, la acumulación de mucosidad, fatiga debido a que parte del aire no puede pasar correctamente por la inflamación que mencionábamos, aparición de fiebre, disminución o depresión del sistema respiratorio, en algunos casos un poco más graves. También la sibilancia. La sibilancia es ese sonido agudo que se escucha muchas veces al respirar, porque está produciéndose esa falta de aire. Generalmente cuando el cuadro remite bien, o sea que se soluciona al término de una semana, puede quedar, debido a toda la inflamación del árbol respiratorio, una tos seca que puede durar entre 1 a 4 semanas. Y en los casos más graves puede avanzar hacia una neumonía. ¿Cuál es el tratamiento y el consejo farmacéutico? Bueno, en cuanto al tratamiento y el consejo farmacéutico TT, podemos decir que como esto puede ser una infección generalmente de origen viral y en algunos casos avanzar hacia una infección bacteriana para poder avanzar hacia una neumonía, es importante tener en cuenta, en principio, tratar los síntomas, como por ejemplo hidratarse bien, o sea, consumir líquido, si es necesario utilizar algún PAF para mejorar la respiración. Por supuesto, este tipo de tratamiento, igual que si hubiera que tomar antibióticos, lo da el médico. Tratar de descansar para de esa manera reducir la fatiga, por supuesto no fumar, utilizar algún tipo de paracetamol como para, por ejemplo, de esa manera bajar un poco la fiebre y mejorar el estado general y el dolor. Lavarse las manos siempre para no contaminar y transmitir la enfermedad o la infección. Y como decíamos, si remite bien entre 7 y 10 días, generalmente tiene un buen pronóstico. En algunos casos debemos preocuparnos o tomar algún otro tipo de medidas cuando aparece, por ejemplo, en las flemas sangre, o cuando las flemas son muy espesas, de color verdoso, amarillento, muy intenso y con olores, porque puede haber presencia de gérmenes, y también cuando la fiebre, a pesar de que no sea muy alta, dura durante más de 3 días, también es importante tener en cuenta. Gracias, Jorge. Muy bien, y ha llegado la farmacéutica Rosana One. ¿Cómo te va, Rosana? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, estaba pensando todo lo que uno conoce y ha escuchado con la vacunación antirrábica. Sí. Que es mucho, ¿no? Es mucho, siempre. Sí. Contame, Siempre. digamos, primero qué es la rabia, ¿no? Bueno, Porque la rabia es una enfermedad infecciosa provocada por el virus de la rabia. Ajá. Este virus de la rabia siempre llega por un mamífero, sea perro, gato, murciélago y en otros países otros animales, siempre también. mamífero. Sí. O sea que el mamífero te muerde al ser humano. Te rajuña o te lame. Ah, o te lame también. O te lame también. Ajá. Cualquiera de estas situaciones, cuando ocurre el contacto, el virus va a entrar, digamos, en nuestro organismo, va a viajar y va a tener un tiempo entre 2 semanas a 8 semanas, hasta puede ser un año de incubación. Y una vez que el paciente tiene síntomas clínicos, es 100% letal. Ah, qué si no impresionante. ocurre ningún tipo de prevención. Claro.
si no ocurre ningún tipo de prevención. O sea que es absolutamente letal. O sea que hay que estar atento ante la posibilidad, como dijiste vos, mordedura, rasguño o lamida. O lamida. Puede ser de un perro, de un gato, de un murciélago. De un murciélago, que hay muchos en los departamentos, en los rollos de las cortinas. Sí. Hay que estar atento, bueno, también, o sea, cuando un animal de estas características llega y toma contacto, puede ser también el murciélago, que uno dice, bueno, un murciélago, ¿en qué situación? Los murciélagos hay que estar atento cuando aparecen de día. Claro. En una situación extraña, con movimientos raros, medio mareados, que caen al piso, uno dice, ¿qué pasa? Ahí el murciélago la tentación, sobre todo para los más chiquitos, porque el grupo etario más afectado por las mordeduras es menores de 15. Claro. Entonces van a tocar. A tocar. No hay que tocar, nunca, jamás hay que tocar un murciélago caído. ¿El perro y el gato, hay alguna manifestación que está rabioso? Y bueno, también en la conducta. En la conducta. Cuando el perro no tiene ningún tipo de agresión, o sea, no hay una razón real para que te muerde y bueno, algo pasa. Algo ocurre. Bueno, ahí entonces es la transmisión. Ahora vamos a hablar de qué paso seguir en el caso de que ocurre. Muy bien, ocurre el contacto. Lo primero que hay que hacer es lavarse. Con agua y jabón. Lavarse con agua y jabón. Nada 15 minutos, 15 minutos intensamente, no restregarse. No restregarse. O sea, poner bajo el agua. Bajo el agua y lavarse durante 15 minutos. Puede ser después, algunos también recomiendan iodopovidona o alcohol diluido, lo que tengan en la casa, pero el lavado es fundamental. Porque el tema es que el camino del virus va a ser desde la superficie donde se afectó para adentro y el camino hasta llegar al sistema nervioso central y afectar el lugar donde, digamos, se expresa el virus y que aparece la situación esta de la enfermedad. Entonces, ante esta situación, inmediatamente recurrir. Y pues, por supuesto, recurrir, o sea, no importa qué tan terrible haya sido el contacto, es un contacto con un animal. Porque viste que mucha gente, tenés razón, y eso es bueno remarcarlo. Dice, no importa, me mordió. No, siempre estaba importa. Jugueteando. Siempre importa. Siempre importa, porque primero lo que hay que hacer es recabar la información acerca de qué pasa con el animal. El animal que te... Claro. Si está vacunado. Si está vacunado. Claro. Primero, si está vacunado, o sea, ¿cuándo se vacuna un perro? A los 3 meses, de nacido, y después una vez por año hay que vacunar al perro. Eso es la primera acción que uno tiene que reconocer al perro que te mordió, o que mordió a la persona que uno está mirando. Y ahí empieza un tratamiento. Si no se sabe qué va a hacer el grupo de zonas, lo que pueden hacer es buscar a ese animal y lo que se hace es... analizarlo. Sí, y lo tienen durante hacen una cuarentena del perro y ven a ver si tiene síntomas, si no tiene síntomas. Claro. Pero de todas maneras, como no se sabe, la profilaxis empieza. Y ahí empieza después un tratamiento que en general es largo. Es engorroso, porque bueno, el establecimiento, el médico tratante, tiene que informar a Zoonosis y desde allí es donde se realiza el tratamiento de inmunización de la persona, de las vacunas. Es al 0 día, al 3, al 7, al 14. Perfecto. Ahí se hace una titulación y si se ve que no alcanzó todavía la titulación que digamos, ideal para estar inmunizado, se vuelve a hacer una nueva vacuna a los 28 días del contacto. O sea que es bastante engorroso. Bueno, engorroso porque hay que ir a un lugar a seguir un tratamiento. Claro, sí. También, bueno, pero te salva la vida. Pero te salva la vida, por Dios, obviamente. Que sí. Obviamente, si uno diría, bueno, ¿por qué no se vacuna todo el mundo? Porque en realidad al que hay que vacunar es al perro. Claro, porque el tema fundamental es ese. Sí, exactamente, porque el 99% de las situaciones de contagio de rabia es por un perro. Bueno, o sea que la vacuna entonces antirrábica. Sí. Lo único que te quiero preguntar que no me quedó claro, ¿uno se la debe colocar antes o cuando ocurre? No, después de que ocurre. La única situación que uno Para colocársela es solamente cuando ocurre la situación. Sí, pero también puede ser que uno sepa que va a viajar a un lugar que hay mucha exposición, que es endémico, que hay muchos casos de rabia. Puede colocar. Uno puede hacer también esta serie de vacunaciones y hacerse toda la serie. También. Bueno, Rosana, clarísimo el panorama que nos presentaste y aparte como siempre hay que tener una mirada especial y trabajar en el tema de la prevención. Sí, ahora está liderando la OMS una campaña para que el mundo esté libre de rabia para 2030. Bueno.
digamos que es un desafío, ¿viste? Que tiene que ver con las políticas también de los países, de que esté accesible la vacuna para todos los animales, porque es vacunar a los animales. Es perfecto. Gracias, Rosana. No, por favor. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Llega el momento de la despedida. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Recuerden, nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.